Exacto. No, yo considero que el atractivo principalmente en el mundo de las criptomonedas para los estafadores es que no existe la reversión de fondos, no existe que te Mm, congelen fondos y de alguna manera mm, ellos se amparan de esto para que te robé, robado quedaste. O mm, sea, la plata no la voy a devolver. Y sobre todo que también hay un punto en el que este mundo, las personas anónimas de alguna manera se han hecho más populares. Antes invertir en una persona anónima era una absoluta mm, locura. Ahora pudiera ser, o sea, no una locura, pero ellos juegan con las narrativas para que se vea como con más sentido. mm, Que ojo, sigue sin tenerlo, porque tú no sabes el background detrás de esta persona. Sin embargo, hay que dejar claro que, o sea, el estafador tuerce la verdad. Ellos utilizan elementos que las personas de alguna manera puedan utilizar como verdad, lo tuercen a su beneficio y cambian la narrativa en función de venderte un Ponzi, porque el modelo sigue siendo el mismo. ujú, Eso es lo interesante. El modelo no cambia desde Carlos Ponzi. Es más, el modelo no cambia desde mucho antes la compañía, con la compañía de las nuevas tierras americanas que estuvo ahí en Inglaterra y estafó hasta el rey de Inglaterra. O sea, la narrativa es la misma. No sabes de dónde sale el dinero, yo te lo estoy prometiendo, pero si entra más gente, ganamos más. Por eso es importante que más gente le esté metiendo dinero a ese asador. Entonces, más que aprender cómo delimitar una pirámide, que es muy fácil, es entender cómo reconocer las narrativas y cómo reconocer al estafador desde el léxico, desde cómo se comunica contigo. mm, Y hay varios pasos para hacerlo. El primero, la persona se va a comunicar contigo en un lenguaje que, si bien no es hostil, es carente de empatía. ¿Qué quiere decir eso? A él no le importa tu situación actual. Él va a tener un libreto ensayado donde te va a decir lo mismo que le dice a todas las personas. Si tú le dices, no puedo invertir porque, no sé, mi mamá tiene cáncer, esto es una conversación real, la llegué a ver, y dice, si tú estuvieras en este sistema, pudieras pagar la quimioterapia de tu madre. Si tú le dices, voy a tener un hijo, tengo que guardar dinero, te dice, si tú te metieras en este sistema, ya pudieras pagar todo lo que conlleva tu hijo. O sea, todo te lo tuerce en función de venderte. Y si es una persona que conoces anteriormente, es más peligroso todavía, porque esa persona se vale en el background que tenga contigo para decir, pero tú me conoces de hace años, no vas a confiar en mí. Hay personas que literalmente se les hace un lavado de cerebro tan grande que a todo su círculo social deja de ser un círculo social, son potenciales clientes. Entonces, esa es la primera señal de alarma, esa falta de empatía al comunicar. Luego están las frases trilladas que todos los conocemos. ¿Quieres ser tu propio jefe? Tienes que dejar de pensar como empleado. O sea, de alguna manera estigmatizan la función de un empleado, que yo considero que no hay nada negativo que tú puedas decir a un empleado. Un empleado es una persona que está haciendo una función en una empresa, que gracias a esa función la empresa puede desarrollarse bien y lo está haciendo de forma eficiente, porque el resto no tuviera ese trabajo. Entonces, de alguna manera estigmatiza, ataca a esa cuestión para que tú dudes de ti mismo. En el momento en que dude y huele debilidad, ahí se mete. Esos son como los pasos para la conversación. Luego está en que no hacen una oferta directa. Ningún vendedor de Ponzi, ningún vendedor de estafas te dice así taxativamente, mira, esta es así es como funciona, estos son los puntos, tienes que hacer esto, ta, ta, ta. No, tienen que llenar de basura. Cuando tú entras a esos famosos Zoom, del Zoom, nueva propuesta, ese tipo de cosas, pasa lo siguiente. Es una conversación que está diseñada para crear efervescencia emocional, que tú estés en un estado emocional que de alguna manera te haga soltar la lógica, porque quien cuando no está emocionado de repente no piensa las cosas bien. En ese instante es que ellos empiezan a meter datos de la propuesta, empiezan a hacerlo poco a poco. Y cuando llega el punto en el que realmente tú tienes que decir esto es importante, tengo que pararle, ellos te siguen distrayendo. Llega, o sea, es un speech tan bien ejecutado que cuando ya llegan a causarte euforia, llegan a confundirte, llegan a mostrarte casos de éxito, no te has dado cuenta. Y antes de que termine ese Zoom, o 15 minutos después de que termine ese Zoom, vas a tener varios mensajes de personas intentando concretar el negocio. Porque una vez que ya pusiste mm, el dinero, viene la segunda fase del vendedor de Ponzi. Ok,
Ya metiste dinero aquí, si lo quieres recuperar, tienes que defender esto a capa y espada, porque si no se cae todo. Tienes que defenderlo, ya te vuelves un activo para el Ponzi, en el cual él va a vas a volverte una herramienta para ellos, porque si tienes carne en ese asador, si tienes alguna manera intereses en que eso salga bien, no lo puedes criticar abiertamente. Y ahí viene la actitud de culto coercitivo, donde cualquier persona en tu entorno que hable en contra de esto, que supuestamente te va a hacer rico, cualquier persona de tu entorno que vaya a llegar y vaya a decir, no, mira, yo tengo dudas sobre esto, es un enemigo, es una persona que tú tienes que atacar, una persona que está atrapado psicológicamente en la mentalidad de empleado, según ellos, Mm, en la mentalidad de ser pobre. Eres pobre porque quieres, porque no tienes la mentalidad correcta, mente de tiburón, mente de tiranosaurio, mm. X. El punto es que todo esto es un juego psicológico y bastante cruel, porque es una persona que no te importa y está capaz de hacer lo que sea, lo que esté en sus manos para quitar el dinero de tu bolsillo. Guau.